La mañana comenzaba con un frío que cortaba la piel, y Mari avanzaba con pasos rápidos mientras sostenía la mano pequeña de Isabel. El cielo gris se reflejaba en los charcos, y cada ruido del barrio, motores viejos, portazos, voces apuradas, parecía recordarle que la vida no daba tregua. Al llegar a la mansión Villamar, el contraste era siempre brutal. El portón automático se abría con un susurro elegante, como si el mundo allí dentro respirara otro tipo de aire. Mari exhaló hondo, apretando el miedo silencioso que llevaba cada día. Entró con cautela, llevando a Isabel detrás de ella, intentando que la niña pasara desapercibida mientras se dirigían a la biblioteca, donde debía comenzar la limpieza matinal. La biblioteca era un santuario de silencio, llena de estantes altos que parecían tocar el cielo y de libros que olían a tiempo detenido. Isabel observaba todo con ojos enormes, absorbiendo cada detalle como si estuviera frente a un universo secreto. Mari le pidió que se sentara en un rincón, pero la niña, guiada por esa curiosidad suave y luminosa que tienen los niños, se acercó a un libro de tapa azul oscuro que llamaba su atención. Lo tocó apenas con las yemas de los dedos, como si fuera un tesoro prohibido. Mari, desde el otro lado del salón, abrió la boca para llamarla en voz baja, pero no llegó a pronunciar una palabra. La puerta se abrió de golpe, dejando entrar una presencia pesada y cortante. Elena Villamar apareció como una sombra afilada, traje impecable, expresión dura, respiración contenida como si el aire mismo le molestara. Sus ojos se clavaron inmediatamente en la niña, que sostenía el libro con ambas manos. El silencio se quebró con un estruendo emocional cuando Elena gritó, sin contener nada. Con una voz que llevaba años de dolor comprimido, «No toques mis cosas», el eco retumbó entre las paredes de madera fina, como si incluso los estantes se estremecieran con la furia. Isabel soltó el libro de inmediato. Sus dedos temblaron y sus ojos se llenaron de un miedo húmedo. Pero algo más cayó al suelo, una pequeña fotografía oculta entre las páginas que descendió lentamente como una hoja triste en otoño. Al verla, Elena palideció. No era solo una imagen, era un fragmento de una vida perdida, un recuerdo que nunca quiso enfrentar. Por un instante fugaz, la máscara rígida de la mujer se agrietó, aunque ella intentó recomponerse con rapidez. Mari, paralizada, sintió que el mundo se reducía a ese pequeño rectángulo de papel que aún reposaba en el piso, brillando como una verdad incómoda que estaba a punto de cambiar todo. La vida de Mari comenzaba mucho antes del amanecer. El ruido del viejo ventilador del departamento era su despertador. Involuntario, las sombras de la madrugada le recordaban que el mundo no se detenía por nadie. Caminaba descalza sobre el piso frío y desigual, preparando café ralo mientras revisaba mentalmente las cuentas acumuladas sobre la mesa. El silencio solo se rompía con la respiración tranquila de su hija en la cama al lado. Ese pequeño sonido, suave y frágil, era lo único capaz de darle fuerzas. Mari no tenía lujos, pero sí una promesa silenciosa que Isabel nunca crecería creyendo que la pobreza definía su valor. Esa promesa era su ancla, su motor y, a veces, también su mayor miedo. Cada mañana, vestir a Isabel era un ritual lleno de ternura y preocupación. La niña llevaba ropa remendada, siempre limpita, cuidadosamente planchada por Mari, aunque la plancha fallara cada 2 días. Isabel, sin embargo, jamás se quejaba. Sonreía con esa luz que parecía desafiar toda adversidad, preguntando siempre si ese día podrían comprar helado, aún sabiendo la respuesta. Mientras la peinaba, Mari miraba a su hija con un nudo en la garganta, preguntándose si algún día podría darle estabilidad verdadera. En el reflejo del vidrio veía a una mujer cansada, pero también a una madre dispuesta a sacrificar cada respiro para que su niña fuera feliz. El trayecto en autobús era una metáfora viva de su vida, apretado, ruidoso, lleno de cuerpos cansados. Mari sostenía la mochila escolar de Isabel en una mano y el pasamanos en la otra, intentando mantener el equilibrio mientras los movimientos bruscos los sacudían. Ella pensaba en su esposo, en cómo él solía bromear durante esos viajes, inventando historias absurdas para hacerla reír. Desde su muerte, cada viaje era más pesado, más vacío. La ausencia se colaba entre los asientos, recordándole que la vida podía cambiar en un segundo. Para Isabel, en cambio, todo era novedad. Miraba por la ventana con fascinación, preguntando cosas imposibles, dejando a Mari con una sonrisa triste y la sensación de que debía ser fuerte, aunque por dentro temblara. El departamento donde vivían era pequeño, casi una extensión de un solo cuarto. Las paredes descascaradas guardaban secretos de vidas anteriores y el olor a humedad nunca desaparecía del todo. Aún así, Mari se esforzaba por convertir ese espacio limitado en un hogar con amor. Los dibujos de Isabel colgaban en las paredes, trazados con crayones gastados.
Cada uno mostraba sueños que parecían demasiado grandes para un lugar tan humilde: casas enormes, jardines verdes, cielos limpios. Mary los veía todas las noches en silencio, preguntándose si algún día podría darle un mundo donde esos sueños no fueran solo fantasías coloridas en una pared descuidada. La muerte de su esposo fue el golpe que la quebró y la reconstruyó a la fuerza del trabajaba en una construcción sin protección adecuada, sin supervisión como tantos. Un día, un andamio cedió y todo se derrumbó. A Mary le comunicaron la noticia en plena mañana. Mientras Isabel dormía una siesta, ella cayó de rodillas sin poder emitir sonido alguno, sintiendo que su cuerpo se volvía completamente ajeno. Desde ese día, la ausencia se convirtió en un compañero constante. Las noches eran las peores, escuchaba el viento y pensaba en lo último que él había dicho, en cómo había prometido que pronto las cosas mejorarían. Esa promesa quedó suspendida en el aire, como un eco que dolía demasiado. Para sobrevivir, Mary empezó a aceptar cualquier trabajo: limpieza por horas, lavados de ropa, encargos de cocina. Dormía poco, comía menos, pero siempre intentaba que Isabel notara solo la parte luminosa de su esfuerzo. Cada centavo era contado con precisión milimétrica. Cada gasto se convertía en una apuesta por el futuro de su hija. Su mayor miedo era perder el trabajo en la mansión Villamar. Ese empleo significaba la única estabilidad real que había logrado en mucho tiempo. A pesar del trato frío y duro, ella agradecía tener un ingreso fijo, pero vivir con ese agradecimiento constante también era una forma de encadenarse emocionalmente. La familia de origen de Mary nunca fue un refugio. Creció en una casa donde los gritos eran más comunes que las caricias y donde sus padres parecían siempre demasiado cansados para verla realmente. A los 16 años, se fue sin mirar atrás. Nunca encontró allí el apoyo que necesitaba. Ese abandono emocional dejó una cicatriz profunda, la sensación permanente de que no era suficiente, de que tenía que pedir permiso para existir. Ahora, como adulta, cargaba con ese trauma, aunque intentara enterrarlo bajo su ética y su trabajo duro. En el fondo, siempre temía que cualquier error la volviera invisible o indeseada. Como cuando era niña, la mansión de Elena representaba un mundo inaccesible. Cada vez que Mary cruzaba sus puertas, sentía que su propio cuerpo pedía permiso para moverse. Caminaba con pasos medidos, como si el piso pudiera reclamar su presencia. Los empleados uniformados rara vez la miraban a los ojos. Para ellos, ella era una sombra más en la maquinaria silenciosa de la casa. Mary lo aceptaba sin protestar. No había espacio para quejarse cuando la supervivencia dependía de cada hora trabajada. Pero, en su interior, esa indiferencia la consumía lentamente, recordándole lo lejos que estaba de tener una vida digna y respetada. Isabel, en cambio, veía la mansión como un mundo mágico. Preguntaba por los cuadros, por las esculturas, por los enormes ventanales que dejaban entrar la luz de una manera casi teatral. Mary sabía que debía mantenerla cerca, pero la niña, con su inocencia natural, a veces escapaba de sus manos para observar algo que brillaba o que parecía misterioso. Esa curiosidad la llenaba de ternura y preocupación. Temía profundamente que un día esa curiosidad provocara un problema, y tenía razón. El incidente en la biblioteca era la materialización de ese miedo, una escena que se había gestado silenciosamente durante semanas. La culpa era una vieja conocida en la vida de Mary. Tras el grito de Elena, sintió que el mundo entero se desplomaba sobre sus hombros, no solo por su trabajo, sino por la sensación de haber fallado como madre. Sabía que no tenía la culpa, pero las heridas del pasado susurraban lo contrario. Mientras veía a Isabel temblar, deseó tener la fuerza para enfrentar a Elena, para gritar que era solo una niña, que no había hecho nada malo, pero el miedo al desempleo la paralizaba, y ese miedo era tan grande como el amor que sentía por su hija. Esa contradicción la consumía día a día. Aún así, Mary poseía una ética que la distinguía incluso en su vulnerabilidad. Nunca tomaba nada que no fuera suyo, nunca respondía con rudeza, nunca perdía la compostura. Su dignidad era silenciosa pero firme, una llama tenue que resistía incluso los vientos más crueles. Elena nunca lo veía, pero en cada gesto de Mary había una humanidad profunda, un respeto genuino por los espacios ajenos. Por eso el grito la había herido tanto. No solo cuestionaba su trabajo, sino su identidad, su esencia. Era como si la estuvieran acusando de una falta que jamás cometería. El amor de Mary por Isabel era su brújula. Cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima guardada era por ella. Cuando la niña dormía abrazada a su osito viejo, Mary la observaba con devoción, tocándole el cabello suavemente, deseando que el mundo no le arrebatara la alegría.
A veces imaginaba cómo sería la vida si su esposo siguiera vivo, una casa sencilla pero llena de risas, una rutina menos dura, un futuro menos incierto. Esas fantasías eran un consuelo momentáneo, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Sin embargo, al mirar a su hija, encontraba el valor para seguir adelante. La vergüenza del incidente en la biblioteca seguía vibrando en su pecho como un latido irregular. Mientras limpiaba el polvo de los estantes, recordó el instante exacto en que Elena gritó, recordó los ojos asustados de Isabel, la fotografía cayendo lentamente, el temblor en sus propias manos. Esa escena se mezcló con los recuerdos de su infancia, de cuando ella misma era reprendida injustamente por errores inocentes. Sentía que la historia se repetía, que el mundo insistía en humillar a quienes menos lo merecían. Pero algo dentro de ella, una fuerza que apenas estaba empezando a reconocer, comenzaba a susurrarle que esta vez tal vez no tendría que callar para siempre. Cuando por fin llegaron a casa ese día, Isabel se abrazó a su cuello con fuerza, como si quisiera aferrarse a ella contra todo lo que había ocurrido. Mary respiró profundamente, intentando liberar la tensión acumulada. Pero la angustia seguía allí. Caminó por el pequeño departamento, encendiendo las luces amarillentas, preparando la cena sencilla de siempre. Era un hogar modesto, pero en ese espacio se permitía llorar en silencio. Cuando la niña no la veía, esa noche, mientras Isabel dormía, Mary se preguntó si algún día podría vivir sin miedo. No lo sabía. Pero sí sabía una cosa, podía soportarlo todo, siempre que su hija estuviera a salvo. Y esa certeza la acompañaría incluso en los momentos más oscuros que aún estaban por venir. Elena Villamar caminaba por su mansión como si el eco de sus pasos marcara el ritmo del lugar. Su presencia era exacta, impecable, casi quirúrgica. Llevaba trajes de cortes severos, telas costosas que parecían resistir cualquier arruga. Su perfume era discreto, frío, como una brisa que nunca tocaba realmente la piel. Cada mañana recorría los pasillos, revisando detalles invisibles para cualquiera, pero cruciales para ella, un cuadro ligeramente torcido, una flor marchita, una alfombra apenas fuera de eje. No hablaba con los empleados, emitía instrucciones. Su voz nunca era alta, pero siempre contundente. Había algo en su mirada que mantenía a todos a distancia, un brillo endurecido que advertía, aquí no hay espacio para errores. La oficina acristalada era su reino particular. Desde allí dirigía sus negocios, colecciones, transacciones y compromisos sociales. Su escritorio siempre estaba perfectamente ordenado, sin una sola hoja fuera de lugar. Las paredes estaban adornadas con arte contemporáneo, trazos intensos, figuras distorsionadas, colores que parecían gritar desde el lienzo. Era curioso cómo esas piezas llenas de emoción convivían con una mujer que había convertido la suya en piedra, pero nadie se atrevía a preguntarle nada. Elena funcionaba como una maquinaria sofisticada, precisa, eficiente, autosuficiente. Sin embargo, cuando creía que nadie la veía, a veces cerraba los ojos como si le doliera respirar. Su casa era un museo viviente. En el salón principal, cada objeto tenía una historia, un origen, un precio exorbitante. Las cortinas de seda caían con peso, los mármoles brillaban incluso en penumbra y las luces cálidas creaban una falsa sensación de hogar, porque, aunque todo allí parecía perfecto, era un espacio sin vida real. El silencio era tan profundo que a veces parecía devorar cada sensación humana. Elena, en medio de ese lujo, se desplazaba como un espectro elegante cargando una soledad que nadie sabía nombrar. Lo material la rodeaba, pero no la llenaba. Era como si edificara paredes más gruesas cada día, no para protegerse, sino para aislarse. Su rutina era implacable. Desayunaba sola, siempre en la misma taza blanca, siempre en el mismo asiento junto a la ventana. Leía las noticias sin reaccionar, pasaba páginas sin realmente mirar. Cuando un empleado mostraba la mínima distracción, ella lo corregía con frases cortantes, no ofensivas pero penetrantes. Nunca levantaba la voz porque no lo necesitaba, su dominio estaba en la precisión y en la frialdad. Los empleados la respetaban o la temían. Quizá ambas cosas. Ninguno sabía quién había sido antes de convertirse en esa figura de acero, y menos aún imaginaban que detrás de la frialdad había un corazón que, años atrás, había amado con una devoción desbordante. La biblioteca de la mansión era el corazón emocional oculto de Elena, aunque ella jamás lo admitiría. Aquel espacio, donde el grito había explotado, era donde guardaba sus libros más antiguos, sus colecciones favoritas. Los pocos objetos que no mostraba públicamente. Allí se permitía existir sin máscara, al menos durante unos segundos fugaces. Era también el único lugar donde la tristeza parecía filtrarse como si las paredes la reconocieran. Había una delicadeza distinta en cómo pasaba sus dedos por los lomos de los libros.
un gesto que revelaba más de lo que ella quería. Pero bastaba un ruido mínimo para que su postura rígida regresara, como si no hubiera permitido esa vulnerabilidad jamás. 5 años atrás, Elena había sido otra mujer. Reía más, hablaba más, vivía más. Su hija adolescente llenaba la casa de ruido, de canciones mal cantadas, de risas espontáneas. Pero la enfermedad llegó sin aviso, con una rapidez cruel. Elena intentó aferrarse al trabajo como forma de sobrevivir emocionalmente, como si mantenerse ocupada pudiera detener lo inevitable. Y cuando la muerte golpeó, lo hizo arrancándole también la versión más humana de sí misma. Desde entonces, cada rincón de la casa era un recordatorio del vacío. El dolor se había solidificado dentro de ella, convirtiéndose en esa obsesión por el orden, en ese control férreo que la mantenía en pie. La fotografía caída en la biblioteca era un fantasma que ella había intentado enterrar entre páginas silenciosas. Una imagen donde aparecía abrazando a su hija, ambas riendo bajo el sol. Los colores habían perdido algo de brillo con el tiempo, pero la emoción allí capturada seguía tan viva que dolía. Elena guardaba esa foto entre libros porque no podía destruirla, pero tampoco podía enfrentarla. Cada vez que la veía, sentía un nudo en la garganta y una oleada de culpa abrasadora. Había trabajado demasiado, había estado ausente en demasiados momentos importantes, y esa carga era más pesada que cualquier riqueza acumulada. Cuando humillaba a alguien, especialmente a Mari, no era solo arrogancia social. Era un reflejo distorsionado de su propio dolor. Había convertido la dureza en un mecanismo de defensa, rechazando cualquier muestra de humanidad que pudiera recordarle su pérdida. A veces, después de despedir a un empleado o de reprender a alguien con frialdad extrema, subía a su habitación, cerraba la puerta, se sentaba en el borde de la cama en silencio absoluto. No lloraba, no podía. Era como si su capacidad emocional se hubiera congelado en el mismo instante en que su hija exhaló por última vez. Y aún así, detrás de todos esos muros, algo dentro de ella seguía esperando, sin saberlo. Una oportunidad para romperse y sanar. El silencio que siguió al grito parecía más pesado que la propia voz de Elena. Mari, con el corazón acelerado, avanzó hacia su hija con pasos torpes, como si el suelo hubiera perdido estabilidad. Isabel permanecía inmóvil, los ojos abiertos y brillosos, aún con el susto, temblando en su pecho. Mari la abrazó rápidamente, instintivamente, intentando protegerla de algo que ya había ocurrido. Elena, al otro lado del salón, cruzó los brazos, recuperando la rigidez que el instante anterior había quebrado por una fracción mínima de segundo. Su mirada era afilada, casi acusadora, y en esa tensión suspendida, la desigualdad entre ambas mujeres se volvía dolorosamente visible. Una sostenía a su hija como escudo emocional, la otra sostenía su orgullo como armadura. ¿Qué clase de persona permite que una niña toque lo que no le pertenece? Lanzó Elena con un tono que no necesitaba volumen para herir. Cada palabra era una cuchilla finísima. Mari intentó responder, pero su voz apenas salió, atrapada entre la vergüenza y el miedo. Señora, lo siento, no quería. Elena la interrumpió con un gesto de mano, un movimiento seco que no pedía disculpas, sino obediencia. No sé. Supone que los empleados traigan niños a mi casa. Este no es un parque, no es un lugar para juegos. Mari bajó los ojos, pero su mano no soltó a Isabel ni un segundo. Ese contacto era lo único que la mantenía firme. Isabel, con sus dedos apretados en la blusa de su madre, murmuró casi sin voz: no lo toqué fuerte. Solo quería ver. Elena la escuchó, pero en vez de suavizarse, frunció el ceño con más dureza. La figura de la niña, tan pequeña frente a aquel espacio enorme, parecía activar en Elena una mezcla confusa de irritación y algo que intentaba reprimir. Aquí no se ve nada sin permiso, sentenció, clavando sus ojos en la niña como si quisiera disciplinarla a través del miedo. Mari sintió un calor indignado subirle por el pecho, pero lo contuvo con una respiración temblorosa. Sabía que una palabra fuera de lugar significaba perder el trabajo. Isabel no quiso hacer daño, dijo Mari, finalmente encontrando una voz más firme, aunque baja. Solo estaba curiosa. Elena rió con un sonido seco, sin la más mínima calidez. La curiosidad no paga reparaciones, ni reemplaza objetos. Caminó hacia el libro caído, lo recogió con una precisión casi ritual, y lo observó como si hubiera sido ultrajado. No se agachó para recoger la fotografía, la evitó con un movimiento deliberado, como si tocarla pudiera quemarla. Ese gesto no pasó desapercibido para Mari, que percibió un temblor imperceptible en la mano de la señora. Pero Elena se recompuso al instante, cerrando el libro de golpe. La tensión aumentaba con cada segundo. Mari sabía que tenía que decir algo más, algo que protegiera a su hija, sin desafiar la autoridad de Elena. No volverá a suceder, prometió con voz baja.
como si estuviera firmando un contrato invisible. Elena dio un paso al frente, acortando la distancia entre ambas. Más vale que no, dijo. Sus ojos estaban fijos en Mari, no en la niña. Era como si necesitara que la mujer entendiera su lugar, como si buscara restablecer un orden que, para Elena, había sido violentado. No tolero desobediencias, ni accidentes, ni descuidos. Si vuelve a ocurrir, no tendré otra opción que despedirla. Las palabras golpearon a Mari como una sentencia. Isabel, sintiendo la gravedad del momento, escondió el rostro en el abdomen de su madre. Ese movimiento, tan vulnerable, atravesó a Mari con un dolor silencioso. Quiso levantar la cabeza y mirar a Elena directo a los ojos, decirle que era injusta, que era cruel. Pero su instinto de supervivencia la frenó. La pobreza. Enseñaba silenciosamente cuándo hablar y cuándo callar. Lo entiendo, señora, respondió con un hilo de voz. Elena asintió, y aunque su postura seguía erguida y fría, algo en su respiración parecía inquieto, como si luchara internamente contra una emoción que no podía permitirse mostrar. Hubo un instante final en el que sus miradas se cruzaron. La de Mari estaba llena de vergüenza, sí, pero también de una dignidad que se negaba a desaparecer del todo. La de Elena era una mezcla compleja. Irritación, desconcierto y un destello casi imperceptible de dolor antiguo. Ese choque silencioso, más que las palabras dichas, marcó la frontera emocional entre ambas. No eran solo empleada y patrona, eran dos mujeres heridas por circunstancias distintas, enfrentadas por un accidente aparentemente pequeño pero emocionalmente poderoso. En ese cruce de mundos, algo se quebró y algo comenzó a formarse, aunque ninguna de las dos pudiera verlo todavía. Elena dio media vuelta sin despedirse y salió de la biblioteca con pasos duros. Mari la miró alejarse, sosteniendo a Isabel con un abrazo que era protección y ancla. El aire parecía pesado, saturado por todo lo no dicho. La fotografía cejía en el suelo, boca abajo, como un secreto que esperaba ser descubierto. Mari la vio, pero no se atrevió a tocarla. En su interior, sin embargo, una inquietud profunda comenzaba a despertar. No era solo miedo. Era la sensación de que ese fragmento de papel, caído al azar, tenía un peso emocional mucho mayor del que cualquiera de ellas estaba lista para enfrentar. Y esa certeza silenciosa sería la chispa que encendería todo lo que vendría después. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en el pequeño departamento. Isabel no cantaba mientras se vestía, ni hacía preguntas sobre el día. Su mirada parecía apagada, como si la chispa curiosa que la caracterizaba estuviera escondida detrás de un velo de tristeza. Mari la observaba con el corazón apretado, sin saber cómo reparar lo que el grito de Elena había roto. Quiso decirle palabras de consuelo, pero cada vez que abría la boca, la culpa le estorbaba la garganta, mientras peinaba el cabello de la niña. Notó que sus manos temblaban más de lo habitual. Afuera, el ruido del barrio seguía igual, indiferente al mundo interior de ambas. Y aunque Mari intentaba mantener la calma, sabía que la tensión que había comenzado en aquella biblioteca no haría más que crecer. El trayecto hacia la mansión fue silencioso. En el autobús, Isabel se mantuvo muy cerca de su madre, como si temiera que algo pudiera separarlas. Mari la abrazó suavemente, pero por dentro llevaba un torbellino de pensamientos. ¿Qué pasaría si Elena la reprendía de nuevo? ¿Y si la despedía? ¿Cómo sobreviviría? El miedo económico era tan real como la respiración de la niña contra su brazo. Cada parada del autobús parecía estirarse en el tiempo. Mari intentaba mantener una postura tranquila, pero sus ojos buscaban, sin descanso, cualquier señal de esperanza. No la encontraban. En su mente, la imagen del libro cayendo y la fotografía suspendida en el aire seguía repitiéndose, como un eco persistente de algo que aún no lograba descifrar. Cuando llegaron a la mansión, el ambiente parecía más frío que de costumbre. Los empleados cruzaban los pasillos con un silencio aún más marcado, como si presintieran una tormenta emocional. Elena no había dado instrucciones directas esa mañana, pero su ausencia no era alivio, era una tensión latente. Mari llevó a Isabela la cocina, donde otra empleada amablemente la dejó quedarse un rato. La niña se sentó con las manos sobre las rodillas, mirando la mesa sin hablar. Mari respiró profundo antes de dirigirse a la biblioteca. Cada paso era una mezcla de temor y responsabilidad. Sabía que tenía que enfrentar el día, pero también sabía que cualquier error podría desencadenar un desastre que no estaba preparada para enfrentar. Al entrar a la biblioteca, se encontró con el olor familiar de madera antigua y papel. Pero el espacio parecía distinto, más pesado, más vigilado. Los estantes, perfectamente ordenados, le recordaron la obsesión de Elena por el control. Mientras limpiaba, no podía dejar de pensar en la fotografía. Aunque no la había tocado, su memoria seguía atrapada en ese instante.
¿Quién era la niña que aparecía junto a Elena? ¿Por qué aquella imagen parecía tener tanto peso emocional para la señora? Mary intentó concentrarse en su tarea, pero la inquietud no la dejaba. Cada libro que levantaba le recordaba lo frágil que podía ser su permanencia allí. Cada movimiento parecía observado, incluso si el salón estaba vacío. Elena apareció de repente, como una sombra que se recortaba entre los estantes. Su presencia era una línea recta que no aceptaba desviaciones. Mary dio un pequeño salto involuntario, dejando caer un paño al suelo. Elena no dijo nada al principio, simplemente la observó con esos ojos que parecían atravesar cualquier intento de explicación. Después caminó lentamente hacia un escritorio cercano y señaló una pequeña mota de polvo. «Esto estaba aquí desde ayer», dijo con una voz tan controlada que dolía. Mary sintió que la sangre le bajaba de golpe. «Lo limpiaré ahora mismo». «Señora», murmuró. Pero Elena no terminó allí. «No puedo permitirme incompetencias». No después de lo que pasó, la frase se clavó como un dardo en el corazón de Mary. A medida que el día avanzaba, las exigencias de Elena se volvieron más minuciosas. Revisaba cada superficie, cada objeto, cada detalle, como si buscara una razón para reafirmar su poder. Mary cumplía cada orden sin protestar, aunque su cuerpo estaba tenso y cansado. Sentía que cualquier pequeño error sería usado en su contra. Desde la puerta de la cocina, a veces veía a Isabel mirar hacia ella con preocupación, como si presentara el peso emocional que cargaba su madre. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Mary forzaba una sonrisa leve, pero sus ojos revelaban la angustia profunda que llevaba dentro. Isabel, aún pequeña, entendía más de lo que decía. Esa tarde, mientras Mary pulía un mueble en la sala principal, escuchó el sonido de un objeto cayendo en la biblioteca. Corrió con el corazón en la mano, temiendo lo peor. Al llegar, encontró a Isabel parada junto a un estante con la cabeza inclinada hacia abajo. Elena estaba frente a ella, rígida, respirando de forma entrecortada. Un libro estaba en el suelo. La escena era casi idéntica al día anterior. Mary sintió que se desmoronaba. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. La niña apenas pudo responder. Olía algo lindo, como a recuerdo. Elena frunció el ceño, pero esta vez no gritó. Su mandíbula temblaba ligeramente, como si luchara contra algo invisible. Elena se acercó un poco más a la niña. No era un gesto cálido, pero tampoco era hostil. Parecía desconcertada. «Este espacio no es para niños», dijo sin dureza. Era casi un susurro. Mary tragó saliva, sin entender el cambio repentino. Isabel, con la inocencia que la caracterizaba, levantó la vista. «¿Por qué está triste aquí?», preguntó con una sinceridad que atravesó el aire. Elena retrocedió apenas, como si esas palabras hubieran roto una costura emocional. «No estoy triste», respondió casi por reflejo, pero incluso ella parecía sentir que no era cierto. Un silencio extraño envolvió el lugar. Mary se apresuró a llevarse a Isabel, murmurando disculpas atropelladas, mientras su mente trataba de descifrar qué había ocurrido realmente. A partir de aquel momento, algo cambió en la mansión. Elena comenzó a observar a Mary de forma distinta, no con más amabilidad, pero sí con una atención más humana, menos automática. A veces parecía querer decir algo, pero se frenaba. Otras veces, cuando la niña pasaba por un corredor, Elena desviaba la mirada con una expresión que no era rechazo, sino una mezcla de nostalgia y dolor contenido. Mary notaba cada detalle, pero no se atrevía a preguntar. Solo sabía que la tensión entre ellas ya no era solo profesional, era emocional, profunda, compleja. Como si las tres, Elena, ella y Isabel, estuvieran atrapadas en una red invisible de recuerdos y heridas. Una tarde particularmente tensa. Mientras Mary limpiaba la colección de esculturas, escuchó pasos acelerados detrás de ella. Era Elena, y su expresión era más dura que en los días anteriores. «Necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. Mary se enderezó, preparando su espíritu para el peor escenario. Pero lo que Elena dijo no fue lo que esperaba. «¿Tu hija, por qué es tan curiosa?», era casi una pregunta sincera. Mary, sorprendida, respondió con cautela: «Es solo una niña. Ve belleza en todas partes». Elena bajó la mirada, como si esa frase hubiera tocado una zona muy vulnerable. «Los niños no siempre ven belleza», murmuró. «A veces, solo recuerdan». Mary no entendió del todo, pero la tristeza en esa frase la dejó inquieta. Los días se volvieron a unir y venir de tensiones emocionales. Elena parecía buscar motivos para mantenerse distante, pero cada vez que veía a Isabel, su postura cambiaba ligeramente. No se suavizaba del todo, pero algo se aflojaba, como una cuerda demasiado tensa que empieza a ceder. Mary, al mismo tiempo, vivía en un péndulo constante entre miedo y compasión. No podía olvidar el grito en la biblioteca.
Pero tampoco podía ignorar la forma en que Elena observaba la fotografía caída cuando creía que nadie la miraba. Era como presenciar la lucha silenciosa de alguien que intentaba sostener un mundo que ya no podía cargar. Una noche, después de un día especialmente agotador, Isabel le dijo a su madre mientras cenaban: «Mamá, creo que la señora Elena tiene un corazón apretado». Mari la miró con sorpresa. «¿Cómo así, mi amor?». Isabel tocó su propio pecho con una expresión seria, como cuando lloras despacito y no quieres que yo te vea. Esas palabras atravesaron a Mari como una revelación. Tal vez la niña veía algo que los adultos no podían ver. Tal vez la dureza de Elena no era solo arrogancia, sino una forma de proteger un dolor profundo. Pero incluso con esa posibilidad en mente, el miedo a perder el trabajo seguía dominando cada pensamiento de Mari. Al día siguiente, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Elena ordenó a Mari reorganizar por completo la biblioteca. Era una tarea enorme, demandante y emocionalmente cargada. Mientras trabajaba, Mari notó que Elena la observaba desde la puerta, sin entrar del todo. Era como si quisiera controlar la situación, pero también como si tuviera miedo del espacio mismo. «Cuidado con lo que tocas», dijo Elena de repente, aunque su tono carecía de verdadera autoridad. Mari asintió. Pero algo en esa frase le pareció extraño. Era como si Elena no hablara a Mari, sino a otra persona en otro tiempo. Mari sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Isabel, desde la cocina, escapó nuevamente hacia la biblioteca, atraída por ese olor a memoria que solo ella parecía detectar. Mari la vio entrar desde lejos y sintió que el corazón se le detenía. Elena volvió su mirada hacia la niña, y por un momento pareció debatirse entre dos emociones opuestas, el impulso de controlar y el deseo reprimido de acercarse. Mari corrió hacia Isabel para detenerla, pero antes de llegar, la niña ya estaba de pie frente al mismo libro de tapa azul oscuro. «Es bonito», dijo con una voz suave. Elena respiró profundamente, como si estuviera a punto de romperse. Todo parecía repetirse, pero esta vez con una energía diferente, más cargada, más vulnerable. Fue entonces cuando Isabel, sin pensarlo, señaló un espacio vacío en el estante. «Aquí falta algo», dijo. Elena se estremeció. Mari no entendió la reacción, pero la notó. «No toques nada», dijo Elena, pero su voz ya no tenía filo. Era una súplica, un temblor. Isabel la miró con una tristeza que ningún adulto hubiera podido fingir. «No es malo recordar», murmuró. Elena cerró los ojos, como si esas palabras la golpearan desde un lugar profundo. Mari sintió un nudo en la garganta. Algo estaba cambiando, algo inevitable. Al final del día, Mari se sintió al borde del colapso. Cada interacción con Elena parecía una prueba emocional, como si la mujer intentara frenéticamente mantener un muro que la niña, sin intención, estaba desarmando. Isabel, por su parte, parecía cada vez más conectada a la biblioteca, como si hubiera un hilo invisible entre ella y aquel espacio lleno de silencios. Mari no sabía qué hacer. No sabía si estaba cruzando una línea peligrosa o si estaba siendo testigo de algo que tenía que ocurrir. Pero la tensión crecía y ella estaba atrapada en medio, sosteniendo su dignidad, su miedo y el bienestar de su hija. Esa noche, cuando Mari estaba a punto de irse, Elena la llamó. «Quiero que vengas temprano mañana», dijo sin explicación alguna. Mari sintió que se le helaba el pecho. «Sí, señora», respondió. Mientras caminaba hacia la salida, con Isabel tomada de la mano, no pudo evitar mirar la biblioteca una última vez. La luz tenue iluminaba el estante donde la fotografía había caído. Era como si ese pequeño rectángulo de papel siguiera flotando en el aire, esperando el momento perfecto para revelarse por completo, y ese momento parecía estar cada vez más cerca. Al día siguiente, la atmósfera era espesa. Elena estaba aún más tensa que de costumbre, caminaba por la casa como si buscara algo invisible que la incomodaba. Mari intentaba cumplir cada tarea con precisión, pero una sensación de inminencia le nublaba la mente. Era como si algo estuviera empujando desde adentro de aquella mansión, rompiendo las paredes internas de la dueña. Isabel, desde la cocina, miraba hacia los pasillos como si escuchara un susurro lejano. «Mamá», dijo en un momento, «creo que la señora Elena quiere llorar». Mari sintió un estremecimiento. La niña tenía una percepción que desbordaba lo tangible. Luego, ocurrió la escena que rompería definitivamente la tensión contenida. Mari estaba ordenando las últimas filas de libros cuando encontró, atrapada entre dos volúmenes, otra fotografía. No era la misma. En ella, Elena sostenía a su hija en un jardín lleno de luz. La sonrisa de ambas irradiaba algo que Mari nunca había visto en la mujer. Se quedó paralizada, justo en ese instante. Elena entró a la biblioteca y vio la foto en la mano de Mari. Su rostro cambió de inmediato. Ya no era frialdad ni ira. Era pánico,
vulnerabilidad absoluta. Dame eso, dijo. Pero su voz se quebró por primera vez. Mari entregó la fotografía con suavidad, pero Elena no pudo sostenerla. Sus dedos temblaron tanto que la imagen cayó al suelo. Elena dio un paso atrás como si no pudiera enfrentarla. Isabel, que había entrado sin que nadie la notara, se acercó lentamente, miró la fotografía y luego miró a Elena. Su expresión era serena, empática, adulta en un modo imposible para su edad. «Su parece a usted cuando sonríe», dijo. Esa frase, simple e inocente, rompió algo dentro de Elena que había estado endurecido durante años. Cayó de rodillas sin darse cuenta, respirando con dificultad como si el aire la abandonara. El momento era tan crudo, tan intenso, que incluso el silencio parecía contener la respiración. Mari no sabía qué hacer. Estaba presenciando la fractura emocional de la mujer que más temía en el mundo. Su instinto le pedía consolarla, pero su miedo le decía que se mantuviera distante. Isabel, en cambio, se acercó sin temor. Colocó su mano en el hombro de Elena con una ternura desarmante. «Está bien», dijo en un susurro. «Recordar. No duele tanto si alguien lo acompaña». Elena levantó la mirada hacia la niña con los ojos llenos de lágrimas que llevaba años conteniendo. Y fue en ese instante, justo antes de que todo se desbordara, que ocurrió una pausa natural en la historia. Antes de continuar, quiero invitarte, desde este momento tan humano de la historia, a apoyar este canal. Si te está tocando el corazón esta narrativa, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Y también, si alguna vez guardaste un recuerdo que te dolía mirar, comparte en los comentarios cómo lo viviste. Tu voz importa aquí. La respiración de Elena se volvió un sollozo contenido, como si el dolor acumulado durante años buscara finalmente una salida. Mari dio un paso adelante, dejando de lado el miedo por un instante. La escena era demasiado humana para mantenerse distante. Elena apretó las manos contra el pecho, como si intentara sostener algo que se desmoronaba. «No pude despedirme bien, no estuve allí cuando ella me necesitaba», murmuró con dificultad. Mari escuchó esas palabras con un nudo en la garganta. Comprendió por primera vez que la dureza de Elena era una coraza creada para sobrevivir, no para herir. Pero aún así, esa coraza había lastimado a muchos. La tensión acumulada en la casa se transformaba en una nueva energía, más sensible, más peligrosa. Isabel, aún con su mano sobre el hombro de Elena, parecía sostener a la mujer desde un lugar de pureza que ningún adulto podría replicar. A veces las mamás también se asustan, dijo con suavidad. Elena cerró los ojos, dejando que una lágrima resbalara finalmente por su mejilla. Mari sintió que algo profundo estaba ocurriendo, un punto de quiebre que podía transformarlo todo. La biblioteca, ese santuario de recuerdos ocultos, finalmente se abría por dentro. Y aunque todavía no lo sabían, ese instante marcaría el inicio del verdadero punto de virada que estaba por llegar. Un cambio que afectaría no solo a Elena, sino también a ellas dos, que habían entrado en su vida sin buscarlo. Elena permanecía de rodillas, respirando con dificultad como si la habitación se hubiera cerrado sobre ella. Sus manos temblaban al intentar recoger la fotografía caída. Pero cada vez que sus dedos se acercaban, un espasmo emocional la detenía. Mari la observaba con una mezcla de compasión, desconcierto y temor. Nunca había visto a la mujer tan desarmada, tan frágil. Isabel, aún a su lado, parecía sostenerla con solo su presencia. La niña inclinó la cabeza como si escuchara algo que los adultos no podían oír, un dolor profundo, antiguo, que pedía ser liberado. Elena respiró hondo, pero el aire no le alcanzó. Era como si cada recuerdo jamás llorado ahora gritara desde el fondo de su pecho. Mari se acercó un paso más, guiada por un impulso que rompía todas sus barreras de miedo. «Señora Elena», murmuró, sin saber qué más decir. La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, antes fríos, ahora estaban enrojecidos, vidriosos, casi irreconocibles. No puedo mirar esto», dijo con una voz quebrada que parecía pertenecer a otra persona. Mari tragó saliva, sintiendo una punzada en el alma. Comprendió en ese instante que la foto no era un simple objeto, era una herida abierta. Una herida que Elena había escondido entre páginas, intentando que el tiempo la volviera soportable. Pero el tiempo no había hecho más que encerrarla en un dolor sólido, inmóvil, que ahora estaba explotando. Elena intentó levantarse, pero sus piernas flaquearon. Mari corrió instintivamente a sostenerla. Por un segundo eterno, la empleada sostuvo a su patrona en los brazos, rompiendo todas las barreras sociales y emocionales. Elena apoyó una mano en el hombro de Mari, casi sin darse cuenta, buscando un ancla. «Pensé que, si no la miraba, si no volvía a ver esta foto, tal vez dejaría de doler», confesó con un hilo de voz. Mari sintió un estremecimiento.
no era solo culpa, era un arrepentimiento devastador. Isabel se acercó aún más y recogió la fotografía. Con delicadeza, limpiando el polvo con sus dedos pequeños, la niña extendió la foto hacia Elena, no con imposición, sino con una ternura absoluta. Ella quería que usted sonriera, dijo. Ese simple comentario pareció romper la última defensa emocional de Elena. Su rostro se contrajo en un gesto de dolor profundo, como si cada fibra de su ser estuviera liberando años de silencio. Apoyó ambas manos en su rostro, cubriéndose, pero las lágrimas escapaban inevitablemente entre sus dedos. Mari bajó la mirada, respetando ese momento íntimo, pero sin alejarse. Sabía que Elena necesitaba testigos, aunque nunca lo admitiría. Necesitaba que alguien viera que todavía era humana, que todavía podía sentir. Cuando Elena finalmente retiró las manos de su rostro, algo en ella había cambiado. No era una transformación completa, sino una grieta visible. Sincera. Yo la dejé sola tantas veces, murmuró, casi inaudible. Trabajaba, viajaba, siempre había algo más urgente que ella. Y cuando necesitó a su madre, yo estaba lejos. Esa confesión flotó en el aire como una verdad pesada y frágil. Mari sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero las palabras parecían pequeñas frente a la magnitud de ese luto. En cambio, ofreció su silencio, su presencia. A veces. Eso era lo único realmente necesario. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. La observó largo rato, como si la estuviera viendo por primera vez. La sonrisa de su hija adolescente iluminaba la imagen, capturando un instante de vida que ella misma había guardado bajo llave. Prometí que seguiría fuerte, que no dejaría que nadie me viera caer, dijo con una voz ahogada. Pero creo que me enterré demasiado. Mari respiró profundamente, reconociendo esa frase como una herida compartida. Ella también había aprendido a ser fuerte por obligación, no por elección, y ahora ambas estaban enfrentando desde distintos mundos la misma verdad. La fortaleza sin vulnerabilidad era solo otra forma de soledad. La presencia de Isabel, silenciosa pero luminosa, parecía abrir un espacio donde antes no había nada. La niña tocó suavemente la mano de Elena. Mi papá también se fue, dijo con seriedad infantil. A veces mamá llora, y yo le digo que puedo esperar con ella. Elena la miró con los ojos llenos de una admiración dolorosa. Ese sencillo testimonio infantil contenía una sabiduría que ella había negado durante años. Mari sintió el pecho apretado, sorprendida por la valentía emocional de su hija. Elena, con la voz casi rota, respondió, yo nunca dejé que nadie esperara conmigo. Entonces ocurrió el verdadero punto de virada. Elena, esa mujer que nunca permitía que nadie invadiera su espacio emocional, se inclinó hacia Isabel y apoyó suavemente su frente contra la de la niña. Fue un gesto mínimo, pero cargado de significado. Una rendición. Isabel cerró los ojos, aceptando el contacto sin temor. María observaba la escena con lágrimas contenidas. En ese instante, la mansión dejó de ser solo un escenario frío, se convirtió en un espacio donde tres vidas heridas se encontraban en un mismo latido. Y aunque aún quedaba el clímax, aunque el dolor no estaba totalmente sanado, ese momento marcó el inicio de una transformación irreversible. Era el comienzo de la verdad saliendo a la luz. Elena permaneció un momento con la frente apoyada contra la de Isabel, respirando como si intentara recordar cómo se hacía. Las lágrimas continuaban descendiendo, pero ya no eran violentas, eran un deshielo. Cuando se separó, la biblioteca que la había protegido durante años parecía distinta, como si las paredes hubieran absorbido su fragilidad recién expuesta. Mari observaba con cautela, sin alejarse, consciente de que aquel momento no era solo un desbordamiento emocional, sino una apertura real. Elena se incorporó lentamente, aún temblorosa, sosteniendo la fotografía contra el pecho. Yo no he dicho su nombre en años, confesó con la voz quebrada, ni siquiera puedo pronunciarlo sin sentir que me rompo. Era la primera vez que reconocía el peso de su propio silencio. Isabel dio un paso suave hacia ella. Si no lo dice, ella sigue encerrada, dijo con la sinceridad que solo un niño podría tener. Elena tragó saliva, mirando la foto como si contuviera fuego. Se llamaba Valeria, murmuró finalmente, casi temiendo que el nombre invocara un dolor insoportable. Pero al pronunciarlo, algo cambió, su cuerpo tembló, sí, pero también pareció liberar un peso antiguo, un nudo guardado en la garganta durante demasiado tiempo. Mari sintió el aire en sus pulmones hacerse más pesado, como si el simple acto de nombrar a la hija perdida fuera un terremoto silencioso en la mansión. Isabel sonrió con suavidad, no para alegrarse, sino para acompañar ese paso inmenso. Elena retrocedió y se apoyó contra un estante, respirando entrecortadamente. Valeria adoraba este lugar, dijo mientras recorría la habitación con la mirada.
Pasaba horas leyendo, dejando dibujos entre los libros, por eso me enfurecía aquel día, no por el libro. ¿Por qué? Porque pensé que, si alguien tocaba algo de ella, se haría más real que ya no estaba. La sinceridad de aquella revelación dejó a Mary completamente inmóvil. La dureza de Elena, todas sus explosiones, su frialdad, su obsesión con el orden, todo tenía raíz en un duelo inconcluso. Mary, con un hilo de voz, se atrevió a decir, a veces proteger un recuerdo lo hace más doloroso. Elena la miró con los ojos llenos de un agradecimiento frágil. Isabel caminó hasta donde estaba Elena y tocó suavemente el lomo de un libro. Mi papá siempre me decía que las cosas bonitas no se rompen si se comparten. Elena parpadeó, como si esas palabras encendieran una verdad largamente ignorada. Yo me escondí, admitió. Me enterré en trabajo, en perfección. En silencio. Pensé que, si nada se movía, nada volvería a doler. Su voz se quebró nuevamente. Pero dolía igual, dolía peor. Mary dio un paso hacia ellas, sintiendo que aquel momento la tocaba profundamente, recordándole su propio dolor y la forma en que también había tenido que seguir aún brota por dentro. Era un encuentro de vulnerabilidades. Un puente entre ausencias. Elena bajó la mirada hacia Isabel. Perdóname por haberte gritado, dijo. Y su tono sonaba tan humano que Mary creyó estar escuchando a otra mujer. No fue tu culpa, solo tenía miedo. Isabel asintió, sin rencor. Usted tiene un corazón triste. Yo lo vi. Elena dejó escapar una exhalación que parecía parte risa, parte llanto. Creo que tienes razón, murmuró. Mary sintió que su pecho se suavizaba. La niña, con su inocencia feroz, estaba desarmando a Elena más profundamente que cualquier argumento adulto. Era como si la voz de Valeria, la hija perdida, encontrara un eco en la de Isabel, creando un puente emocional imposible de ignorar. Mary reunió coraje para hablar. Elena, usted no tiene que seguir sola. La mujer levantó el rostro de inmediato, sorprendida por escuchar su nombre sin el señora, pero no se ofendió, no en ese estado de apertura. Yo tampoco estoy bien todo el tiempo, continuó Mary. También tuve miedo, también me quedé sin despedirme. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar a su esposo, pero aprendí que el dolor no se va porque lo escondamos. Elena escuchaba, absorbiendo cada palabra como si fueran verdades que nunca había permitido entrar. La conexión entre ambas se volvió palpable. Dos mujeres atravesadas por pérdidas distintas. Finalmente reconociéndose, Elena miró nuevamente la fotografía. Valeria era luz, dijo con una voz llena de ternura. A veces temo haberla olvidado, otras veces temo recordarla demasiado. Isabel la tomó de la mano, y ese gesto sencillo rompió cualquier resistencia restante. Elena se inclinó y abrazó a la niña, no de forma tímida, sino con un llanto libre, desgarrado. Necesario, Mary se acercó sin interrumpirlas, dejando que ese abrazo ocurriera. Era el clímax, el momento en que la verdad dejaba de ser un fantasma y se convertía en un puente. Elena lloraba. Por su hija, por su culpa, por sus silencios. Mary observaba con respeto, sintiendo que algo dentro de ella también sanaba. Isabel sostenía el abrazo como si estuviera hecha de pura empatía. Cuando Elena por fin se separó, su rostro seguía marcado por lágrimas. Pero había en sus ojos una claridad nueva. Un brillo que no era alegría, pero sí alivio. Gracias, susurró, mirando tanto a Mary como a Isabel. No sabía cuánto necesitaba de esto. Mary sintió que algo en su interior se acomodaba, como si ese agradecimiento también le perteneciera a ella. La mansión, silenciosa, parecía contener la respiración, testigo de una reconciliación profunda. Humana de Elena acarició por última vez la fotografía y la colocó sobre una mesa, sin esconderla. Ese gesto simple confirmaba la transformación, no más rincones oscuros, no más dolor escondido entre libros. Era hora de abrir las puertas, era hora de recordar con verdad, era hora de volver a sentir. Cuando el llanto de Elena finalmente cesó, la biblioteca quedó envuelta en una calma inesperada, casi sagrada. La luz que entraba por los ventanales parecía suavizar los contornos de los muebles, como si el espacio respondiera al deshielo de la dueña. Elena permaneció sentada en una de las butacas, respirando de manera más estable, mientras Isabel jugaba con sus dedos, dibujando círculos sobre su mano. Mary, aún de pie, observaba la escena sin invadirla, con una mezcla de alivio y respeto. Era difícil creer que la misma mujer que había gritado con tanta furia ahora se mostrara tan humana, tan permeable. No era debilidad, era verdad. Una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Elena se incorporó lentamente y caminó hacia Mary, por primera vez. Su postura no era altiva ni defensiva, era genuina. Te debo una disculpa, dijo. Y Mary sintió que el aire se detenía.
no solo por lo que le hice a tu hija, sino por la forma en que te he tratado todos estos años. Mari abrió los labios para negar, pero Elena levantó una mano con suavidad. No la merecías. Ninguna mujer que lucha como tú merece ser humillada. Mari sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas inesperadas. Aquellas palabras, provenientes de alguien que siempre había representado el poder y la dureza, tenían un peso que ella no sabía cómo sostener sin quebrarse un poco. Isabel, sin entender del todo la magnitud de lo que ocurría, abrazó la pierna de su madre. Elena se agachó para quedar a la altura de la niña. A ti también te pido perdón. Isabel dijo con una ternura que parecía recién nacida. No fue tu culpa. Nada de lo que pasó lo fue. Isabel asintió, segura, como si ese perdón hubiera estado listo para recibirse desde el primer instante. Elena sonrió por primera vez en años, una sonrisa tenue pero auténtica. Gracias por traer luz aquí, añadió. La niña, con la naturalidad de su inocencia, respondió. Yo solo escuché su corazón. Esa frase hizo que Elena cerrara los ojos, emocionada, reconociendo que quizá la niña tenía razón. La transformación comenzó a sentirse en toda la mansión. Elena ya no caminaba con pasos rígidos, sino con un aire más liviano. Ordenó que Isabel pudiera acompañar a su madre siempre que fuera necesario. Incluso habilitó un pequeño rincón de lectura en la biblioteca, con cojines y una mesita baja, especialmente para ella. Mari observaba todo con prudencia, sin saber si debía aceptar esos gestos o temer que fueran temporales. Pero cada día que pasaba, Elena mostraba más apertura, preguntaba por Isabel, ofrecía agua o café a Mari e incluso comenzó a compartir pequeñas historias de Valeria. La mansión, antes fría y silenciosa, empezó a llenarse de murmullos humanos. Mari también se transformó, por primera vez desde la muerte de su esposo. Se permitió sentir que no estaba sola en el mundo. La dureza de su vida no desapareció, pero algo dentro de ella se enderezó. Perdió parte del miedo constante. Recordando que su dignidad no dependía del humor de nadie, se sintió vista, algo que nunca había ocurrido en su infancia ni en muchos años de adultez. Elena, por su parte, comenzó a soltar las riendas del perfeccionismo. Descubrió que permitir que otros tocaran su mundo no destruía nada, al contrario, lo llenaba de vida. Y ese descubrimiento la hacía, día a día, un poco más humana. El día en que Elena colocó la fotografía de Valeria en un marco y la dejó sobre una mesa visible para todos, Mari comprendió que el ciclo había cambiado para siempre. No había más escondites, no había más rechazo. Elena miró la foto y luego a Mari y a Isabel con un brillo suave en los ojos. Gracias por recordarme que todavía puedo sentir, dijo. Mari respondió con una sonrisa tímida, pero llena de orgullo. Isabel tomó la mano de ambas, uniendo esos dos mundos tan distintos. Y en ese gesto simple, casi simbólico, las tres encontraron una forma nueva de seguir adelante. Una forma donde el dolor tenía lugar, pero también la esperanza, la compañía y la dignidad compartida. Al final, la vida nos demuestra que todos cargamos fotografías ocultas entre las páginas de nuestra historia. Recuerdos que evitamos mirar porque duelen, porque nos recuerdan lo que perdimos o lo que no fuimos capaces de sostener, pero esconderlos no los hace desaparecer, solo los vuelve más pesados. Cuando Elena permitió que esa imagen olvidada saliera de su escondite, no solo enfrentó el dolor, también abrió una puerta que había mantenido cerrada durante años. La presencia de Isabel, con su inocente valentía, reveló que incluso lo más frágil puede ser la chispa que inicia una transformación profunda. Mari, desde su mundo humilde, comprobó que la dignidad no es un lujo reservado a unos pocos, sino un derecho que todos merecemos. Su fuerza silenciosa, su capacidad de amar incluso en medio de la escasez, fue el puente que permitió que dos universos tan distintos se encontraran. Y fue también la prueba de que la empatía tiene un poder inmenso, puede suavizar incluso los muros más duros, puede iluminar incluso las casas más frías. A veces, lo que necesitamos para sanar no es grandeza, sino humanidad. Elena descubrió que la fragilidad no es enemiga de la fortaleza, sino parte esencial de ella, que llorar no destruye, sino que libera, que recordar no significa quedarse atrapada en el pasado, sino honrarlo sin permitir que nos consuma. Al abrir su dolor frente a quienes menos esperaba, encontró algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de reconstruirse. Y en ese acto de vulnerabilidad, dejó de ser la sombra rígida de una mujer encerrada en su propio silencio para convertirse nuevamente en alguien capaz de sentir, de conectar y de cuidar. Este es el mensaje que queda suspendido en el aire, listo para quienes quieran escucharlo. Nunca juzgues la carga que otro lleva en el alma. Todos luchamos contra ausencias, culpas, miedos y silencios que no siempre sabemos nombrar.
A veces, la voz que necesitamos para romper esos muros no viene de la fuerza, sino de la inocencia. A veces, la reparación nace del abrazo inesperado, de una frase sencilla, de un gesto que nos recuerda que aún somos humanos. Y en ese reconocimiento siempre existe la posibilidad de volver a empezar.